Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 24. Ciertamente hay tiempos en el Señor. Dirá Salomón, todo tiene su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo. Y hay tiempo para, recordando los días de José, hay tiempo para almacenar y hay tiempo para repartir. Cuando había escasez, había que repartir lo almacenado. Y yo diría que ciertamente el Señor nos ha dado tiempo para almacenar, porque mucho tiempo el Señor nos ha estado hablando, instruyendo, abriéndonos las Escrituras. Por tanto, no pudiéramos decir, creo que sería injusto que pudiéramos decir que somos un pueblo indocto. El Señor nos ha concedido la gracia de estar conociéndole. Ahora, sin duda que eso es motivo de gratitud. Yo diría, el Señor ha sido abundante para con nosotros. Pero eso, que sin duda es una gran bendición, también nos hace responsables de lo que hemos recibido. Y yo no sé si eso, en cada uno de los que esta noche está presente, le ha hecho alguna vez sentir un peso de responsabilidad. Porque uno, de acuerdo a lo que ha recibido, es lo que tiene para administrar. Debe administrar de todo lo que ha recibido y saber repartir también, cuando la ocasión así lo amerita, saber repartir y qué cosas se puede hablar, qué cosas no se debe hablar, etcétera. Lo que el Señor nos vaya enseñando en cómo administrar sus tesoros, sus riquezas. Pero hay una responsabilidad que significa haber sido enseñados por el Señor, haberle conocido. Él nos ha abierto las Escrituras hasta cierto nivel, sin duda, y poder reconocer que hay otras personas que no han oído, que no han tenido este privilegio de oír la palabra de Dios y que esa palabra alumbre su vida, su corazón. Nosotros no sabemos, no podemos decir cuánto, pero cuánta gente habrá que no ha oído. Y nosotros somos responsables de eso. Cuando el Señor da algo, lo da con propósito. Y ahí es donde viene el asunto de qué conciencia tiene uno, cada uno, digo, de esa responsabilidad, de que el Señor no le ha llamado por casualidad, ni tampoco pensar que porque está no es responsable. Todo aquel que ha oído al Señor va adquiriendo un grado de responsabilidad, porque sabe lo que otro no sabe. Y veamos entonces lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre
según sus obras. Amén. ¿Qué más claro? La responsabilidad. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Eso es la misión, es decir, fíjense la realidad. Hay un camino que es camino de muerte. La misma Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y entonces está diciendo aquí, mira, ¿cuánta gente va en ese camino? Es el camino ancho, del cual habló también el Señor Jesús, donde mucha gente transita por él. Y nos ha mostrado el camino de la vida, pero nos ha mostrado ese camino no solamente para nosotros, sino para lo que está diciendo ahí. Mira, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere el arrepentimiento, Dios llama al hombre al arrepentimiento. Por lo tanto, vean, podemos deleitarnos entre nosotros, podemos edificarnos y todo en un sentido muy positivo, pero llega un momento en que el Señor también dice, ahora es tiempo de mirar hacia afuera. No solamente entre nosotros, está bien, seguir edificándose está muy bien. Pero ¿y qué pasa con los que están afuera? ¿Cuánto tiempo más habría que esperar para reconocer esta gran necesidad que hay de que los que han sido enriquecidos puedan compartir, abrir la boca? Hace poco me comentaba un hermano, algo así, lo voy a decir en otras palabras, pero me van a entender, que su conducta en el trabajo aparentaba que él no era creyente. Lo digo, no me lo dijo así, pero eso es lo que me quiso decir. Es decir, muchas veces podemos saber mucho para nosotros, pero afuera en el mundo no queremos pagar el precio que significa ser creyente. Para nosotros nomás sí, podemos saber mucho, pero que se pueden burlar, que nos pueden menospreciar, poner nombre, y para evitar todo eso, entonces en el mundo hablamos como el mundo habla, vivimos como el mundo vive, y así entonces nadie nos dice nada. Qué triste esa condición frente a esta palabra, teniendo la salvación, teniendo un mensaje que puede salvar a otro, lo ocultamos para no sufrir vituperio. ¿No lo entenderá, dice el que pesa los corazones? ¿No sabrá Dios lo que estamos haciendo, lo que pensamos, las cosas que vivimos y cuando le negamos a Él, de cierta manera le negamos? Es como que no fuéramos de Cristo para no sufrir, como digo, algún grado de persecución o menosprecio. Por lo tanto, hay una responsabilidad y esto es muy serio. Él dará al hombre según sus obras, está diciendo claramente. Y frente a ello, entonces, si podemos apreciar esta responsabilidad que tenemos. Fíjese, acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse,
Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, esta es la parte principalmente a la que quería llegar. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, decía, a cada uno según sus obras. Si uno piensa la corona, siempre se habla de la corona de justicia. Pareciera que poco se habla de recibir azotes. Siervo, no dice el mundo, no es para la gente que está afuera, el siervo. ¿Qué recibirá? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Es decir, el que no conoce la voluntad de su Señor, siendo siervo, pero está en un grado menor en cuanto a conocimiento. Hay grados quizás de ignorancia, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque no sabe. Dice, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Frente a esa palabra, que vuelvo quizás a lo que planteaba al inicio, ¿cuánto cree usted que el Señor nos ha dado? Comparativamente hablando, si uno dijera comparativamente hablando, ¿pudiéramos decir que nos ha dado poco o nos ha dado mucho? Y si el Señor nos ha dado mucho, entonces debiéramos identificarnos con esta última parte. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto, decía, es una responsabilidad personal de cada uno de acuerdo a lo que ha recibido. ¿Ha recibido del Señor? Lo que uno no pudiera decir, por ejemplo, es que soy del siervo que no conocía la voluntad del Señor. Qué difícil es ponerse en ese lugar cuando el Señor nos ha estado hablando a través de retiros, por años, distintos institutos, en fin. El que quiera saber, el que quiera aprender, el Señor nos ha dado medios para ser instruidos, ¿verdad? Por lo tanto, nos hace responsables de conocer la voluntad del Señor. Y ahora, esta palabra que leíamos en Proverbios. Abre los ojos, mira, no basta con que nosotros estemos bien, que estemos cómodos, que estemos en cierto grado conociendo las Escrituras. Mira a los que van en camino de muerte. Sálvalos. Una cosa que hizo aquella mujer llamada la mujer samaritana, desde el momento que el Señor habló a su corazón, dice que recorrió la ciudad de Samaria contándole a todas las personas que había encontrado al Cristo. Algo espontáneo. ¿Por qué? Porque lo que pasó en su corazón, lo que pasó en su vida fue tan hermoso, tan grande, que no podía callarlo, y comentaba y hablaba, y dice que muchos de los hombres de aquella ciudad vinieron al Señor por el testimonio de esa mujer. Y eso es lo que uno podría decir. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hemos testificado si decimos que el Señor ha hecho maravillas, que el Señor nos ha abierto los ojos? ¿Cuánto hemos testificado de lo que el Señor ha hecho? Hay una responsabilidad, no solamente gracias Señor por lo que nos da, sino ¿y para qué nos da? ¿Cuál es la necesidad que Dios ve que hay, a lo menos en nuestro vecindario, a lo menos entre nuestras familiares, a lo menos cuánta gente que a veces decía, no, sí, ya, como decir, ya a ese ya le prediqué, ya no hay caso. Sí,
y pensamos que la cosa depende de nosotros. Lo importante es que nosotros alumbremos. Fíjese, en el mismo Lucas, capítulo 14, y un poquito más adelante. Versículo 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Claro, a veces entendemos las cosas tan literalmente que pensamos en una cena y todo. Esto es una parábola. Yo le podría decir, el miércoles hubo una cena, aquí una gran cena. Y muchos fueron convidados. Y se cumplió esta palabra. Y estoy seguro que de todos los convidados que no vinieron, no tienen idea que se cumplió en ellos la Escritura. Porque uno no, pareciera que lee, pero no entiende. Que esto está escrito por eso, porque el Señor llama, congrega con un propósito, edificar, instruir, enriquecer. Y de pronto decimos, bueno, yo la verdad que todavía no entiendo, no sé, me cuesta. Pero cuando el Señor llama, tengo excusa para decir, es que no puedo, estoy ocupado. Fíjese. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Necesidad, hay una necesidad. Había comprado una hacienda, una gran necesidad. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No mire solamente lo literal de pobreza económica. Los pobres, los que no conocen al Señor. Los que no tienen esperanza, son pobres. La gente que a lo mejor llenaba las fondas porque por su pobreza buscaba pasarlo bien, por su pobreza. Ve y trae a los pobres. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los que no pueden caminar en el camino del Señor. Los que están ahí, recuerde que el camino, dice Isaías 35:8, camino de santidad será llamado, no pasará inmundo por él. Todo aquel que está ahí con pecado no puede pasar por este camino porque es un inválido, no puede caminar. Los ciegos no ven, no pueden ver el camino, no pueden ver a Dios, están ciegos, tráigalos. Es decir, hay gente que se está perdiendo por multitudes. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Ya, aquí tenemos esta. Hay que hacer esto. Se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ojalá pudiéramos aprender valores. Cuando al Señor se le menosprecia, después también Él dirá, no, ahora no. Pareciera que a veces uno dice, no, sí, bueno, pero otro día, en otra ocasión pudiera ser, pero ahora no, estoy ocupado. Y cuando al Señor se le menosprecia, llega un momento en que también Él dice, no, ahora no. Ya no es tiempo. Reconocer que el Señor usa todas las cosas para probarnos el corazón y para ver dónde está nuestra prioridad, qué es primero, qué tiene más valor, etc. Y estamos hablando, amados y amadas, de salvación. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de lo que es el Evangelio, la sustancia del Evangelio.
Y en ello es, Señor, tú eres lo primero en mi vida. La primera prioridad es el Señor. Y eso se prueba en hechos así tan sencillos, tan simples como esto. Y ahora, como digo, de todo lo que nos has dado, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? No con lo mío, como lo he dicho otras veces, no con mi esfuerzo, sino con lo que he recibido de tu mano. ¿Qué ha pasado con lo que tú me has dado? Con lo que es tuyo, lo que es santo, lo que es puro. ¿Qué estoy haciendo con eso? Amén. Hay una realidad entonces. Un pueblo que el Señor lo llama, lo instruye, lo enriquece, pero con un propósito, no para que uno como se quede, por ejemplo, disfrutando de lo que es el Señor, el gozo del Señor, los cánticos, saber que somos pueblo de Dios y todo eso, y sin importarnos que hay otra gente que Dios también ama, que a Dios también le interesa, que Dios también quiere que sean salvos. Por lo tanto, así como hemos recibido, tenemos el deber, este es un deber de dar de lo que hemos recibido. Amén. Ahora fíjese que quisiera decir algo interesante porque ciertamente el Señor quiere que uno sea un portador de su palabra, sin duda. Pero, ya lo decía al principio, todo tiene su tiempo. Es decir, esta palabra tampoco es para popularizarla ni pretender que todos pueden hacer colaborar con el Señor en su obra, sino que todo tiene su tiempo y hay algo que tiene que ver con el testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Qué testimonio tenemos? Lo que ha hecho el Señor produce testimonio. Testimonio de que hemos andado con Él. Testimonio de que le hemos conocido. Eso produce. La misma gente que le ha conocido a usted, esa gente, si es cierto que ha habido una obra del Señor en su vida, la otra gente, no que uno lo ande diciendo, la otra gente dirá, ha cambiado tu vida. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Es así. Amén. Eso es testimonio, testimonio de que algo pasó en esa vida, en ese corazón. Hubo un cambio que debe ser notable porque no es un barniz lo que el Señor hace, el Señor cambia completamente la dirección en la cual uno iba, si ese es el asunto. Si uno conoció a Cristo y sigue por el mismo camino que iba antes, entonces, disculpe, pero no le ha conocido. El Señor cambia absolutamente el propósito por el cual uno está aquí en este mundo. Por tanto, cuando eso ha ocurrido, entonces eso produce testimonio. La gente, a pesar, aunque no quiera ver, la gente va a ver el cambio que el Señor hace en un corazón. Quisiera invitarles entonces al libro de los Hechos, partiendo por el capítulo 6. ¿A qué me quiero referir? Que cuando alguien va a testificar, hay un dicho muy antiguo y común, y permítanme decirlo para que me entiendan. ¿Han oído hablar del padre Gatica? Eso lo dice todo, ¿no? Predica y no practica. Bueno, eso habla se puede decir mucho del Señor, pero el testimonio niega lo que uno está hablando. Para hablar del Señor hay que tener testimonio. Hay que haber experimentado santificación del Señor a fin de que el que oye pueda no solamente oír palabras, sino evidencia de lo que uno está diciendo es verdad. Porque de lo contrario le va a decir, bueno, ¿y como tú? Y le echa a perder todo lo que usted pueda decir. Luego, tiene que haber testimonio. Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de buen testimonio cuando se trata de reconocer a alguien en la iglesia. Un reconocimiento. En la labor que sea, el asunto es básico testimonio. Entonces, aquí en el capítulo 6 se produjo una necesidad en la iglesia. Hasta este momento los apóstoles aparentemente hacían gran parte de todo el trabajo.
compartían la palabra, estaban, pareciera, coordinando, dirigiendo las oraciones, todo eso, y también servían a las mesas. Y llegó un momento en que el número de los discípulos se multiplicó y el trabajo, por ende, se multiplicó también. Y ellos, al seguir haciéndolo todo, empezaron a descuidar. Es decir, ya no se era tan eficiente en el trabajo y por lo tanto fue necesario escoger lo que se llamó después diáconos. Aquellos que van a servir en labores que no son de la administración de la palabra, sino en el servicio a las mesas. Entonces dice aquí en el capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Ya, fíjense en esto. Hay una necesidad, hay una comisión, y dice: buscad, hermanos, de entre vosotros. Bien. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿A qué viene la aplicación de esto? Es necesario llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tal si dijéramos: buscad entre vosotros varones de buen testimonio? De ustedes están hablando. Buscad. Y usted tendría que empezar a hacer un juicio justo, santo, limpio, y juzgar, a ver, de todos los hermanos que yo conozco en la congregación, ¿quién para mí tiene buen testimonio? No es que uno se juzgue a sí mismo y diga: hey, yo, ¿no? Buscar, y empezar a observar algún hermano, hermana, que tenga buen testimonio, a fin de que pueda cumplir, en este caso, la misión de la cual estamos hablando. Así que, vea, un requisito. Otro ejemplo, si me acompañan a Primera de Timoteo, ahí vamos a ver 2 ejemplos. En el capítulo 3, primeramente, instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que sean reconocidos en la iglesia aquellos hermanos que han alcanzado madurez, llamados ancianos o presbíteros. Dice, versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, vea, irreprensible. Significa que no haya nada de que reprenderle. Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, sino una persona nueva. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y ahí llegamos, es necesario, fíjese, no que tenga buen testimonio de los hermanos solamente, sino que tenga buen testimonio de los de afuera. En este caso podría ser el vecindario, el lugar donde trabaja. ¿Qué dice la gente de él? No sea cosa que en la iglesia tenga buen testimonio y en el trabajo digan: no, es un sacador de vuelta. No, que tenga buen testimonio.
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire cómo hay que estar bien parado en el Señor para que no vengan dardos así y destruyan toda la obra que se quiera hacer. Así que vea el requisito, el buen testimonio, tanto de adentro como de afuera. El otro ejemplo aquí mismo en Timoteo capítulo 5, acerca de viudas a las cuales, ¿recuerdan lo que leíamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos recién? ¿Por qué se escogieron diáconos? Dicen que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Viudas que obviamente, y pareciera que abundaban las viudas en ese tiempo debido a guerras y todo ese tipo de cosas, había mucha mortandad de varones. Y entonces habían viudas jóvenes, habían viudas de mayor edad, y una mujer viuda era una mujer absolutamente que no tenía recursos, a menos que pudiera ser de una familia rica, pero en general la mujer viuda quedaba a expensa o de los hijos, y en este caso, si no era de los hijos, si no habían hijos, la iglesia tenía el deber de sustentar. Un deber, no una misericordia, que no hay que confundir esas cosas. El deber, y por lo tanto, a las viudas, recordarán, se les distribuía diariamente su necesidad de alimento. Y aquí empieza el apóstol Pablo a instruir a Timoteo para que Timoteo también ejerza esa autoridad en la iglesia. ¿Quién es verdaderamente una viuda digna de recibir esa cobertura de la iglesia? Y vuelvo a decir, no como una ayuda, no como una misericordia, sino como un deber. Y empieza a hablar de los requisitos. Entonces, vea, voy a leer desde el versículo 5. Dice, más la que en verdad es viuda, vea esa ya, la que en verdad es viuda. Y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga qué cosa. Y luego enumera algunas de esas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces sí tiene derecho. Entonces sí la iglesia tiene el deber. Pero sí tiene esos requisitos. Entonces, el testimonio es muy importante. Por eso decía, se va a llevar la palabra, si alguien va a llevar la palabra, o muchos van a llevar la palabra fuera, qué importante es que se reconozca que hay testimonio. Amén. El otro punto a compartir es la importancia de aprender a andar de a dos. ¿Sabe qué cuesta eso? Hay ciertas cosas que son propias de la naturaleza humana, la carne, y en la carne uno de los problemas que siempre ocurre si van más de uno, el problema es ¿y quién manda? Si van dos, bueno, pero uno de los dos tiene que ser el jefe. ¿Y qué cuesta andar dos juntos sin necesidad de que haya un jefe? Que el jefe sea el Señor, siempre. Porque siempre surgirán opiniones que yo creo que aquí, no, pero yo creo que acá. Y comienzan. Entonces, muchas veces dicen, no, mejor solo. Así hago lo que quiero. No en un mal sentido, sino voy donde yo quiero. Y ese aprender a sujetarse
En la carne es imposible, pero el Señor así lo instruye. Qué bueno es aprender a andar de a dos. Y por alguna razón el Señor enseña que debe ser así. No uno solo, sino dos. A lo menos dos. No es que tiene que ser rígidamente dos, no, pero a lo menos verá dos. Porque es bueno, porque el Señor de esa manera obra y nos va enseñando. Una de las cosas, el ser enviado a una misión ni siquiera significa que uno esté listo, sino que hay cosas del Evangelio que se aprenden en la práctica, no en el terreno, no en la teoría, no aquí. Aquí podemos hablar doctrinalmente de muchas cosas, pero en la práctica, en el terreno, ahí, compartiendo con las personas, va a aprender cosas que jamás aprendería aquí sentado en una butaca cómodamente. Entonces, de pronto uno, con llevar años aquí en la teoría, puede sentirse que está listo. No, yo ya he aprendido muchas cosas. Y de pronto va a la práctica y se da cuenta que no sabe nada. La teoría no sirve sin vivir un tiempo de práctica. Ahí es donde uno aprende. Muchas veces muchas veces uno habla de más. Y se da cuenta después que ya. Es como cuando, si usamos la figura del agua, en la palabra, el agua, y a la supuesta persona que le estamos predicando, la ahogamos. Es como esa persona diciendo, por favor, no me hable más. ¿Producto de qué? De que no sabemos administrar. Y entonces le predicamos y seguimos predicando y ya la persona no quiere oír. Eso lo enseña la práctica. ¿Para qué decir? Aprender a enfrentarse a tanta diversidad de personas. Algunos le van a agradecer, lo van a amar, y otros lo van a aborrecer y le van a mandar a cambiar. Y para todo eso necesita aprender. Quiero mostrarle algunos pasajes de la Escritura que nos enseñan por qué es bueno andar de a dos. Amén. Primeramente, libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13. Dice aquí en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nótese, una iglesia local con dos tipos de ministerios, profetas y maestros, dos ministerios diferentes. Y todos en la iglesia local. Mire qué hermoso que puedan convivir más de un pastor, lo cual hoy día resulta difícil. Bueno, aquí habían 5 en una misma iglesia. Eso muestra que el Señor no es de a uno, no obra de esa manera. Bien, habían profetas y maestros, y los comienza a nombrar. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 2. ¿Por qué no llamó a uno solo? Noten, el Señor dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pudiera ser un ejemplo, a lo mejor escaso, bueno,
como dice por ahí otro dicho, ¿no? Una golondrina no hace verano, hermano, así no se demuestran las cosas. Bueno, veamos otro ejemplo en el mismo libro de los Hechos, y fíjese un poquito más adelante, aquí en el capítulo 15. Versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, recuerdan, los dos habían sido enviados, volvieron después a Jerusalén. En el capítulo 15 ocurre todo lo que es el concilio de Jerusalén, una necesidad grande que había en la iglesia de buscar la voluntad del Señor frente a una polémica que había acerca de la ley. Y después de ese concilio, entonces dice Pablo, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Una de las cosas, amados, cuando uno realmente es enviado por el Señor, debe haber fruto. Si el Señor está con uno, debe haber fruto. Si el Señor envía, es porque el Señor sabe y el Señor va a ir delante y va a producir fruto. Por lo tanto, aquí ellos fueron a ese primer viaje misionero y ahora quieren volver a visitar a los hermanos porque en todas las ciudades donde pasaron, dejaron hermanos, constituyeron iglesias. Por lo tanto, era un ministerio evidente, había realidad. No salieron así, como dijéramos, al por si acaso, sino realmente, si el Señor los envió, el Señor sabe que hay propósito. Y bien, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Si Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, para el que, si alguno no sabe. Era un jovencito todavía en esa época y fue a la obra en el primer viaje misionero, acompañó a Bernabé y a Pablo, pero de pronto en el camino, en un lugar, dijo, no, yo no sé, aquí voy a suponer, pero fue algo así como, no, esta cosa está muy peligrosa, yo me devuelvo. Y no siguió con ellos. Y ahora van a iniciar el segundo viaje misionero y Bernabé quieren que vuelvan a llevar a Marcos y Pablo dice, no está preparado. No, es como decir, no podemos andar preocupándonos de los bebés cuando hay tanta necesidad de predicar el Evangelio, no podemos andar con una carga más encima. No, necesitamos gente que nos ayude, no gente que sea una carga. Y Bernabé seguramente sintiendo conmiseración, porque él era un consolador. Bernabé, la característica, su nombre significa consolación. Como diciendo, yo no puedo dejar a Juan Marcos así, a la deriva. Y hubo gran discusión entre ellos, de tal manera que aquí se dividieron. Vean. El 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Nuevamente, dos. Y Pablo pudo haber dicho, bueno, sigo solo. Dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ninguno de los dos se fue solo. Vean. ¿Tendrá algún sentido eso? Porque se ve en este caso el ministerio del apóstol Pablo nunca solo, siempre acompañado, incluso ya en los momentos finales casi de su vida, el testimonio de la segunda carta a Timoteo. Ahí sí da testimonio y dice, todos me han abandonado, pero el Señor está conmigo. Pero ahí estaba preso ya no estaba oficiando el ministerio. Bueno,
Quisiera que pudiéramos ver otro pasaje frente a esto que está en el libro de Eclesiastés. Quizás nos dé esto respuesta, la importancia de no andar solo. Capítulo 4, por favor, del libro de Eclesiastés. Versículo 9. Mejores son dos que uno. Amén. ¿Lo encontró? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí tiene los argumentos del por qué es mejor dos que uno. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Y cuando se trata de instruir, de edificar, de aprender, una de las cosas que tenemos que aprender es a soportarnos, a andar juntos y aprender distintos caracteres, distintas formas de ser, distintos gustos, y sin embargo nos une el Señor y nos une un gran propósito. Y entonces ese aprender no es andar juntos en la carne, porque si uno dijera esto, por ejemplo, hermano, vamos a ir de dos en dos, hay que predicar el evangelio, y lo primero que se piensa, a ver, ¿con quién voy? Con mi amigo o con mi amiga, tengo feeling. No, busca de buen testimonio, buscad gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, que sepa cómo debe hablar. No es cosa de una afinidad en la carne, es cosa del Señor. El Señor no le dijo apartadme a Bernabé y a Saulo porque ellos más o menos se llevan bien. No, esto es con el Señor. Y con el Señor hay que aprender a amar a los hermanos. Hay que aprender a llevarse bien con todos los hermanos. Amén. Bien, volvamos al Evangelio de Lucas, por favor, al capítulo 10. Amén. Versículo 1. Capítulo 10 y versículo 1. Leemos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Bueno, para que vean, confirmación más clara no puede haber. 70, eran 70, no le dijo ya vayan todos juntos. Los envió de dos en dos. Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como. Esa forma es muy importante. ¿Cómo los envío? No en una forma altiva, no en una forma contenciosa, como corderos. Como corderos. Eso habla de mansedumbre. Id con mansedumbre. Llevad la palabra con mansedumbre. No es para ir cortar cabeza, no es para herir a nadie, es para mostrar que hay un Dios de amor, que salva, que perdona,
que perdona al extraviado, que perdona al que se ha rebelado, aquel que, cualquiera. Sea cual sea la condición del hombre, Dios lo llama al arrepentimiento, pero con amor y con misericordia. No hablando de acá arriba como para abajo a los que están perdidos, sino haciéndose como ellos. Es toda una forma que el Señor enseña cómo tratar con aquel que está lejos, porque el Señor les ama. Así que tenemos esta realidad, 2 en 2, id. Características: buen testimonio, sabiduría del Señor. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Sabiduría es saber cómo usar el conocimiento.